Sí, eso está muy bien, ¿verdad? A la criatura. ¿Qué tiempo tiene? Delegado del Gobierno, capitán marítimo, que creo que se ha jubilado hoy a las 2, no sé si sigue siendo capitán marítimo. Si te has jubilado a las 2 ya no eres capitán marítimo, pero bueno. Vicerrector de Internacionalización de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, vicerrector de doctorado de la Universidad de Cantabria, es alcalde de la ciudad de Gonzalo Piñeiro, queridas autoridades civiles, militares, compañeros de la Corporación Municipal. Vamos a dar comienzo a este acto y lo hacemos, como siempre, con la lectura del acta por parte del secretario general del Pleno. Señor secretario. Como secretario general del Ayuntamiento de Santander, certifico que el Pleno, en reunión ordinaria celebrada el 25 de agosto de 2016, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo. Con fecha 25 de mayo de 2016, el señor alcalde ordenó la incoación del expediente justificativo para otorgar la medalla de plata de la ciudad al deportista Nando Lloso, por su calidad profesional y humana como jugador y entrenador de fútbol. En cumplimiento de ello y conforme prevé el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, por la Concejalía de Cultura se solicitó el pertinente informe a diversas entidades y personalidades autorizadas en la materia. Los consultados, concretamente el Real Racing Club, la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria y el historiador del deporte, don Raúl Gómez Sampeiro, han emitido contestación favorable a dicha iniciativa, detallando los numerosos logros del deportista en su dilatada carrera y ponderando la magnitud de sus méritos y su carácter de figura referencial y emblemática. Con base en dichos informes, la Comisión de Cultura emitió dictamen favorable al otorgamiento del título propuesto. Considerando que el artículo 11 del Reglamento de Honores y Distinciones prevé la medalla de plata de la ciudad como recompensa a personas físicas o jurídicas que se hayan distinguido en cualquiera de las ramas que menciona el artículo 9, entre ellas el deporte, a propuesta de la Concejalía de Cultura, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de sus miembros, adoptó el siguiente acuerdo: conceder la medalla de plata de la ciudad a título póstumo al futbolista y entrenador de fútbol don Fernando Trío Zavala, Nando Lloso, como recompensa a su dilatada y excepcional labor en el ámbito del deporte, y cuyos méritos han hecho de él una figura inolvidable y ejemplar para las nuevas generaciones, de la que esta ciudad se siente particularmente honrada. Querido Fernando, querida familia de Nando Lloso, de nuevo buenas noches a todos. No es que haya dedicado mi vida al Racing, sino que mi vida es el Racing. Eso lo dejó dicho de sí mismo Fernando Trío Zavala, Nando Lloso. Es probablemente la frase más afortunada de un entrenador de fortuna, de aquel hombre callado que guardó un sonoro silencio durante demasiados años, hasta que se despidió de nosotros el pasado 20 de febrero. Desde ese fatídico jueves pasó a ser eterno Nando, lema que también ha hecho fortuna, acuñado y puesto en circulación de inmediato por el Racinguismo, moneda de cambio e intercambio para empezar a pagar al sabio de Munguía su tarea maestra de décadas. Un racinguista de eterno chándal, eternas playeras y eterna gomina. El técnico de las 5 permanencias triunfó tras agónicos partidos que permanecen vivos en la memoria del Racing y de la ciudad, que hoy le entrega orgullosa la 22ª medalla de plata de su historia. Talismán y emblema. Ese era y es Nando, quien heredó el Josu Euskaldun de su hermano mayor Jesús, el otro Josu futbolista de la familia.
Nuestro Nando es ya patrimonio intransferible del Real Racing Club de Santander, cuyas instalaciones llevan su nombre y cuyo campo del Sardinero le tiene ya reservada una curva, quizás para personalizar la metáfora certera de quien siempre encontró el camino más recto hacia la salvación del equipo en primera. Y tuvo que hacerlo a la primera, porque en el fútbol, como muchos de aquí sabéis, no hay segunda oportunidad, sino el castigo automático de las categorías inferiores. El rostro amable y un puntito socarrón de Fernando Trío Zabala se correspondía con el de las colecciones de cromos, pero fue el Nando corajudo, motivador y mágico quien le procuró al Racing otra colección más valiosa: 5 permanencias como 5 soles, en 1996, 1998, 2000, 2005 y 2006. Josu como eterno recurso para salvar un mal curso. Protagonizó esa otra década tan prodigiosa como discontinua que evitó el precipicio. Y quién sabe si la decadencia. Nando heredó sucesivamente entre 1996 y 2006 el brazalete de mando de Vicente Miera, Marcos Alonso, Gustavo Benítez, Lucas Alcaraz y Manolo Preciado. El primero, Vicente, y el último, Manolo, fueron 2 de sus grandes amigos. Vicente no ha podido acompañarnos hoy. Manolo seguro que nos estará mirando ahora mismo con su pícaro arqueo de cejas desde ese lugar al que marchó inesperadamente un 6 de junio de 2012. Con Vicente Miera compartió momentos gloriosos en aquel inolvidable Rayo Cantabria de la Tasa, bautizado así por el increíble número de goles con el que se obsequiaba a la afición. Un Rayo cuyo fútbol tronaba de la mano y los pies de Laureano, Zavalla, Saro, Morito, Julio Santamaría, Fermín o Larrino. Una tormenta de buen fútbol. Un Rayo insólito que, aun siendo filial del Racing, superaba cada domingo en espectadores al entonces llamado representativo montañés. Su extremo izquierdo, apodado Josu, ya anticipaba maneras del gran entrenador que sobresaldría por su excelente mano izquierda. Y con Manolo Preciado compartirá más pronto que tarde la inmortalidad de una estatua. Esa figura se convertirá en rincón de culto de una afición a la que supo cultivar y encandilar por igual. Aún sin escenario ni artista elegido, no cabe duda sobre el sentido de la oportunidad de una iniciativa popular que todo Santander aplaude. Eduardo Galeano dejó escrito con su prosa incomparable que el viaje desde la osadía hacia el miedo es un tránsito desde el 2-3-5 hacia el 5-4-1, pasando por el 4-3-3 y el 4-4-2. Nando Josu no era ningún osado, pero jamás tuvo miedo y salvó esa quíntuple encrucijada con la maestría propia de quien era capaz de ver crecer a sus pies la hierba del sardinero. Ejecutó, acaso, buscando su glorioso pase a la posteridad, la teoría del doble rectángulo: 1, pizarra, 2, césped. 18 años de futbolista profesional y demasiados de entrenador provisional. Condenado en cierta medida a esa eterna provisionalidad, fiase a su profesionalidad mantener al Racing con los grandes, propio de un tipo grande, del brujo de Munguía, del hombre milagro, propio del talismán eterno Nando. Nando Josu debió haber leído a Galeano porque le dio palabra por palabra la razón. Aseguraba también el genial uruguayo: el entrenador cree que el fútbol es una ciencia y la cancha un laboratorio, pero los dirigentes y la hinchada no solo le exigen la genialidad de Einstein y la sutileza de Freud, sino también la capacidad milagrera de la Virgen de Lourdes y el aguante de Gandhi. Pues ya tenemos la definición perfecta de Josu. Tuvo y mantuvo la genialidad de Einstein, la sutileza de Freud, la milagrería de Lourdes y la paciencia de Gandhi. Y las vistió de chándal con la normalidad cotidiana del eterno paseante por el Sardinero, del caballero de cabellera engominada, del curioso tipo en el que toda la ciudad reparaba cuando el Racing corría peligro. Le llamaban el Salvador y a él no le disgustaba. Como delantero siempre le adornó esa esquiva virtud conocida como olfato de gol. Ese olfato, unida a su vista de lince, le dio 2 copas de feria con el Valencia y una copa del Generalísimo con el Athletic de Bilbao. Eterno Nando nunca fue eterna promesa. Era un gran regateador que no regateó esfuerzos para triunfar. Solo se empachó de balón en aquel primerísimo equipo de la santanderina calle Madrid.
y después ya no necesitó darse más banquetes, sino servirse la ración precisa de esférico en función del rival que le tocase. Y así hasta que se retiró como jugador de la Gimnástica de Torrelavega en 1972. Era una peleada tercera división nacional que le sirvió para convertirse en el segundo técnico del club. Debutó como entrenador la misma temporada que llegó. Josu siempre supo que el banquillo de un equipo de fútbol se convierte indefectiblemente en el banquillo de los acusados cuando el club no marcha. Don Fernando Trío Zabala fue repetidamente acusado para bien, entre otras cosas, de dar muchas oportunidades a los canteranos. Nando entrenaba a los juveniles del Racing que deslumbraban en la Liga Nacional y era también segundo entrenador del Racing de Primera, con José María Maguregui a su lado. La quinta de Josu estaba capitaneada por Quique Setién y la integraban, entre otros, Marcos Alonso, Juan Carlos García o Agapito Moncaleán. Siempre dio la sensación de que el entrenador, acusado y a veces acosado de debilidad hacia los canteranos, aceptaba de muy buen grado ese inevitable pliego de cargos. Los resultados eran la mejor defensa del exdelantero, su mayor descargo. A nadie extrañó que en 1979 Nando Josu se convirtiese en el primer entrenador de su primera favorito, el Racing de Santander, y logró, cómo no, la permanencia en la División de Honor. España conocía entonces sus primeras elecciones democráticas y Josu conocía en el club de sus amores su primer desamor. No pudo acabar su segunda temporada por una enfermedad. Comenzó entonces a labrarse la carrera de un auténtico geoentrenador que hubiera tenido tiempo de escribir todo un manual de geografía futbolística de banquillo en banquillo, apuntado o elogiado, según soplase el viento de los resultados. Era su sino, seguía asumiendo cargos y cargas. Oviedo, Linares, Granada, Alavés, Orense, Alcira, Orihuela, Ponferradina, de norte a sur, de levante a poniente, del mar a la meseta, del páramo al vergel. Así hasta regresar al puerto de eterno abrigo, de eterno Nando, de nuevo Santander. Corría 1994, llegaba junto a la mejor compañía, su amigo Vicente Miera, y ya no se alejaría jamás del Racing de sus amores. Dirigió la orquesta racinguista con sus desafinos y sus sinfonías memorables durante 129 partidos, el segundo de la historia detrás del mago Maguregui, de quien heredó el cargo. En un fútbol entregado a la geometría, a la aritmética, jugó 147 partidos como verdiblanco y a la matemática. En ese mundo, Nando destiló el factor humano de los elegidos. En mayo de 2007, todavía risueño y pleno, Nando recibió la insignia de oro y brillantes del Racing y la medalla de oro al mérito deportivo del Gobierno de Cantabria. El historiador Raúl Gómez Samperio entrenó muy bien su laudatio y se convirtió aquella tarde en un contable literario, una suerte de brillante relator de los incontables éxitos del gran entrenador. Samperio, autor de referencia del racinguismo, sé que anda por aquí, aunque ahora mismo no le veo, ahí al fondo, mano a mano con José Manuel Holgado, explicó con precisión de relojero el tránsito que conduce a los mortales hasta la relevante condición de héroes. Josu escuchó emocionado la lectura de tan interminable acta de méritos y todos se convencieron de que el sabio de Munguía inició ese día su coqueteo con la inmortalidad. En 2007 no reinaban todavía los hashtags de Twitter y don Fernando Trío Zabala ni se imaginaba que acabaría alojado cómodamente en el actual eterno Nando. Esta tarde de otoño, que no es azul, sino verdiblanca, y Nando, el único al que echamos en falta. Pero nos acompañan también su viuda Hortensia, sus hijos Gorka, Nando, Sandra y Ainhoa, su hermano Javier y sus 4 nietos. La familia racinguista homenajea hoy también a la otra familia de su héroe, a la biológica. Sin la comprensión de su esposa y la complicidad de sus 4 hijos con aquel Nando casi eternamente ausente, el éxito hubiese sido imposible. Sin el sacrificio diario de esa otra familia numerosa, Fernando Trío Zabala no le hubiese rendido al Racing y al racinguismo el servicio admirable que le rindió. Este es el día, la hora y el momento
querida familia, también de agradecéroslo en nombre de toda la ciudad y de nuestra corporación santanderina. Los demás somos apenas huérfanos de su sabiduría futbolística, deudos de sus proezas como entrenador y notarios solemnes de esta medalla de plata de una ciudad que siempre le consideró entrenador de oro. Hace poco más de 3 años que la ciudad colgó honrada su medalla de oro en la camiseta del Real Racing Club de Santander. Sentimiento y presentimiento cosido a la figura irrepetible de Nando Yosu. Aquel 12 de junio de 2013 ya no pudo asistir, pero créanme también que fue el más ausente, el más presente también, por supuesto, en este paraninfo abarrotado como hoy de racinguistas, de santanderinas y de santanderinos pacientes y ejercientes. Munguiense de nacimiento, santanderino de adopción y devoción, el pasado 8 de julio ha cumplido, en pretérito perfecto, 77 años. Todos sabemos que los héroes, por ser inmortales, permanecen al margen de celebraciones que pueden considerarse mundanas como los cumpleaños. Otra permanencia, la sexta, que unirá las 5 inolvidables que regaló al Racing y a Santander. Si el Racing es eterno Santander y Nando Yosu es el eterno Racing, esta medalla plata es la emocionada recompensa de los santanderinos a quien hizo recordar su frase de cabecera: del Racing su vida. El club de sus amores es, por derecho propio, el club que le ha conducido a esa eternidad. Y estamos convencidos de que no será una eternidad pasajera, porque en ella viaja ya un pasajero de excepción para siempre, Fernando Trío Zabala, Nando Yosu, aquí presente. Muchas gracias. A continuación, el alcalde de Santander hace entrega de la medalla de plata de la ciudad a don Fernando Trío Pellicer. Y en el de la familia, al Ayuntamiento de Santander, la concesión de la medalla de plata de la ciudad a mi padre, Nando Yosu. Mi padre nació en Munguía, pero su corazón estaba en Santander, a la que llevó con orgullo por todos los rincones en los que estuvo, en los que jugó, en los que entrenó, en los que ganó y en los que perdió. Jugó y entrenó en varios equipos, pero fue su última etapa como entrenador del Racing, donde se labró el cariño y reconocimiento de la gente. Evitó en varias ocasiones el descenso del equipo, tenía proximidad y carisma, y el racinguismo le convirtió en una leyenda. Quisiera recordar una frase que acaba de recordar el señor alcalde, que mi padre decía habitualmente. No es que haya dedicado mi vida al Racing, sino que mi vida es el Racing. Pero por encima de sus logros deportivos estaba él, su persona, su sencillez y modestia. Puedo decir con seguridad que mi padre fue y sintió siempre muy querido. Él, a cambio, nos dejó su cariño, su amor por la ciudad de Santander y un pedacito de su corazón. Hoy se sentiría feliz y orgulloso de este reconocimiento. Gracias en nombre de toda mi familia por hacer que el nombre de Nando Yosu vaya unido a Santander para siempre. Gracias.